Buen día, mi nombre es Carla Partipilo, estudiante del noveno semestre de Ingeniería Química de la Universidad del Zulia. Bienvenidos a lo que es la segunda parte y continuación del proceso de producción de polietileno lineal en Venezuela. Abordaré ciertos tópicos como las condiciones de operación necesarias, configuraciones de reacción, etapas del proceso, así como también el control y monitoreo y servicios industriales del mismo. Polimerización. Esta etapa comprende la producción de polietileno mediante la reacción del etileno y el comonómero en presencia del catalizador. Se estima lograr un 95% de conversión. En este caso, el tipo de polimerización es la radical, ya que los monómeros vinílicos, al tener dobles enlaces, pueden polimerizar en presencia de ciertas sustancias y condiciones que hacen que estos generen radicales libres. El mecanismo como tal comprende tres etapas. La primera es la reacción entre el metal de transición y el catalizador, que esto no es más que una fase de iniciación, en la que se crea un centro activo proveniente del radical libre, y luego se adiciona a uno de esos radicales libres a una molécula de monómero. Segundo, tenemos el crecimiento de la cadena. En esta etapa se van añadiendo moléculas de monómero al monómero radical formado en la etapa 1, y así la cadena va creciendo. Por último, tenemos la etapa de terminación de la reacción. Esta etapa finaliza el crecimiento de la cadena del polímero. En este caso, se produce cuando un extremo de la cadena en crecimiento se une con un finalizador, el cual en este proceso es el hidrógeno. Existen tres configuraciones o modos de reacción, los cuales vamos a explicar más adelante. Sin embargo, se los voy a nombrar. Tenemos el modo de reactor número 1, el modo de reactor de 3:1 y el modo de reactor de 3+1. Para que la reacción de polimerización tenga lugar, primero es necesario el almacenamiento y la mezcla de catalizadores. Estos se preparan mezclando una cantidad apropiada de catalizador puro o también de cocatalizador con el ciclohexano, el cual es el solvente del sistema, para así alcanzar una dilución entre el 15 al 20% en peso del material. Como pueden observar en la figura, estos están dispuestos de esta manera para su dosificación y luego ser bombeados al sistema. El sistema de dosificación de catalizadores STT está conformado por dos sistemas de bombeo, uno para el catalizador CAB y otro para el cocatalizador CT. Recuerden, se dijo en la parte 1, estos son el metal de transición y el alquilo metálico activador respectivamente. En este sistema, el punto de contacto del catalizador y el cocatalizador está ubicado muy cerca del punto de inyección al reactor. En cuanto al sistema de dosificación de catalizadores HTC, la reacción de reducción entre el CaB2 y el CD se produce en el mezclador. Específicamente, el catalizador reducido se somete a un tratamiento de calor, en el cual se mezcla con una corriente de solvente a alta temperatura, como pueden observar en el recorrido amarillo. Luego, el segundo cocatalizador es añadido para llevar a cabo la alquilación. Todo esto siempre ubicándose en un punto de mezcla muy cerca de la entrada del reactor, como pueden observar en el recorrido de color verde. Modo de reacción número 1. Este consiste en un reactor de flujo continuo y agitado, con múltiples puntos de alimentación. El agitador cuenta con 5 paletas de agitación, cada una con 8 agitadores. La corriente principal de alimentación es suministrada al fondo del reactor. Sin embargo, 50% de la alimentación total es inyectada a través de dos boquillas localizadas cerca de la cuarta paleta del reactor, como pueden observar en la figura. El catalizador es inyectado a través de una boquilla ubicada en la parte inferior del mismo. En este modo,
la condición homogénea del reactante y las condiciones de operación pueden producir polímeros con un dpm estrecho. ¿Qué quiere decir esto? Un dpm es la distribución del peso molecular. En cuanto al modo de reacción de 3-1, este consiste en un reactor tubular ubicado antes del reactor agitado, el cual es operado en este modo con el agitador detenido. En consecuencia, este sistema produce resinas con un amplio dpm, una amplia distribución de peso molecular. En este modo, la alimentación entra al reactor número 3 y se mezcla con el catalizador para dar inicio a la reacción. El peso molecular del polímero es controlado por la adición de hidrógeno, la J que observan ahí en la figura. Esta se inyecta en algún punto ubicado a lo largo del tubo. ¿Qué sucede? Tanto la cantidad de hidrógeno inyectado como la ubicación de la inyección va a afectar el peso molecular neto y la distribución de la resina, ya que, como se explicó anteriormente, el hidrógeno es el agente regulador del tamaño de las cadenas del polímero. La solución de reacción que sale del reactor número 3 va a ingresar al fondo del reactor número 1, el cual en ese punto se va a comportar como un reactor tubular de gran tamaño. El modo de reacción de 3+1 es un sistema híbrido que combina la homogeneidad de un reactor de tanque agitado con los amplios gradientes de un reactor tubular, para así producir polímeros con una distribución de peso molecular medio, lo cual se puede decir que une la brecha entre el sistema de reacción número 1 y el 3-1. En este sistema, alimentación fresca y catalizador son suministrados a los reactores 3 y 1, los cuales son operados casi independientemente. El material que sale del reactor número 3 ingresa al número 1, donde este es mezclado con el polímero producido en este último. Para todos los modos de reacción, una vez que sale el producto del reactor número 1, la mezcla ingresa al reactor trimmer. Este es un reactor tubular con un volumen aproximadamente 55% del volumen del reactor número 1. Este sirve para mejorar la eficiencia del catalizador y aumentar la conversión del etileno. El sistema de desactivadores. El PG, o el ácido pelargónico, es inyectado a la salida del reactor y antes del precalentador. La función de esta sustancia va a ser finalizar la reacción de polimerización y también solubilizar los residuos de catalizador para prevenir la formación de incrustaciones en la superficie del precalentador. Mientras que el PT o pentanodiona va a ser inyectado luego del precalentador y tiene la función de promover la absorción de los residuos de catalizador en los lechos de alúmina. Ahí pueden observar en la figura ambos recorridos de las dos sustancias. El precalentador. En este sistema se precalienta la solución que viene del reactor con el fin de favorecer la vaporización de los componentes volátiles, ya sean como el etileno, el buteno, el ciclohexano, entre otros, en la etapa de separación, y mejorar la absorción de los restos de catalizadores desactivados en los absorbedores de solución. La mezcla de reacción que sale del reactor número 1 ingresa a un mezclador donde es inyectado el primer desactivador PG. Seguidamente, la mezcla ingresa al precalentador, donde alcanza hasta 285 o 310 grados centígrados. El precalentador tiene dos funciones. La primera es promover la absorción eficiente de los materiales catalíticos en los lechos de alúmina, activada en los absorbedores de solución. Y la segunda es suministrar suficiente energía para apoyar la evaporación del solvente y monómeros sin reaccionar en la etapa de separación del polímero. Al salir del precalentador, la mezcla ingresa a un segundo mezclador, donde es inyectado el desactivador PT. Absorción.
En este punto, los residuos sin tratar de los metales presentan cierta actividad química, lo que puede originar reacciones de oxidación y de degradación en el polímero, los cuales influyen de manera significativa en el producto final. Es por ello que en el proceso se cuenta con un sistema para remover el catalizador, con el fin de garantizar estabilidad química, color y otras propiedades. Para removerlo se emplea un proceso de absorción química sobre lechos de alúmina activada, granulada o en forma de esferas, como pueden observar en la imagen, en donde ciertas sustancias formadas entre los residuos de catalizador y los desactivadores se descomponen cuando entran en contacto con la alúmina, la cual los va a retener en su superficie. Separación. La primera operación de separación tiene lugar en el separador de presión intermedia, o más conocido como IPS, donde la presión es reducida desde la presión normal del sistema, la cual se ubica entre 9 u 11 MPa, hasta aproximadamente 3 MPa. La mayor parte del solvente es evaporado, así como todo el etileno sin reaccionar, el 90% de los butenos y otros compuestos ligeros. Aproximadamente 0.8% del polímero producido es considerado cera y es arrastrado por el vapor para ser enviado a la zona de destilación para su posterior separación y desecho. La corriente inferior está compuesta aproximadamente por 50% en peso del solvente y 50% en peso del polímero, y pasa a un separador de baja presión o LPS, el cual consiste en dos recipientes de separación flash separados por un tamiz a través del cual el polímero debe pasar. En la primera etapa, la presión se reduce desde la presión IPS hasta la presión requerida para forzar el polímero a pasar a través del tamiz. Esta presión varía con la tendencia del polímero a fluir, y esto es utilizado como una guía inicial para controlar el índice de fluidez. La mayor parte del solvente remanente se separa del polímero en la primera fase LPS y pasa al condensador superior del mismo. La corriente de polímero que pasa a la segunda etapa del LPS contiene menos del 5% del solvente. En la segunda etapa, recorrido morado, el polímero pasa a través del tamiz e ingresa en forma de filamentos, originando una gran área superficial para la vaporización del solvente remanente. Un solvente residual menor del 2% en el polímero derretido se acumula en el fondo del cono de la segunda etapa del LPS. Por último, el polímero recolectado en la segunda etapa del LPS es alimentado directamente a la sección de alimentación de la extrusora, como pueden observar en la figura. Bien, pasamos al área 300, la cual es el área de acabado. Este proceso se inicia en la sección principal de la extrusora. Cabe destacar que existe una tendencia de acumulación de gases y el vapor formado impide que las resinas con un bajo índice de fluidez fluyan hacia el tornillo extrusor. Es por ello que el sistema cuenta con una tecnología de venteo en la alimentación de la extrusora, lo que evita el bloqueo formado por el vapor. Por otra parte, el cortador está compuesto por una placa matriz en la cual un set de hojillas corta los filamentos de polímero en forma de pellets. El agua circula a través del cortador para templar y arrastrar los pellets lejos de la cortadora. Por último, son añadidos aditivos sólidos y líquidos durante este proceso, durante esta última parte del proceso de extrusión. Vamos con los aditivos líquidos. Un tanque de mezclado es utilizado para homogeneizar y solubilizar los aditivos en el solvente.
La solución homogénea es transferida a uno de los 4 tanques de almacenamiento, utilizando nitrógeno presurizado como fuerza motriz. Estos aditivos, su función principal es para que, por lo menos los que se encuentran en los tanques grandes, son para almacenar antioxidantes y estabilizadores UV, ultravioleta, mientras que en los tanques pequeños se tienen los aditivos que se utilizan en menor cantidad y se utilizan para las películas de resina o aditivos antiestáticos. Tenemos los aditivos sólidos. Los 2 principales aditivos utilizados son sílice como agente antibloqueo de película y un aditivo para asistir el procesamiento del polímero. Cada uno de estos materiales es almacenado en una pequeña tolva, como pueden observar en la figura. Esta pequeña tolva descarga a una cinta transportadora hacia la tolva de alimentación de la extrusora satélite. Este tipo de extrusora no es más que una extrusora que descarga a la extrusora principal, una mezcla de aditivos y del polímero reciclado. Sistema de circulación de agua. Los pellets, que no son más que polímero cortado con cierta geometría y tamaño, son transportados a un separador, el cual segrega bultos grandes de polímero, hacia una tolva de desecho. Desde el separador, los pellets son transportados hasta un tanque donde van a ser suspendidos nuevamente en agua caliente y bombeados al tope del despojador continuo, como pueden observar en el recorrido color amarillo. El agua que sale del separador es filtrada para remover partículas finas y luego es devuelta al tanque de alimentación del agua utilizada en la cámara de corte de la extrusora. El despojador. Se cuenta con un despojador continuo en el sistema, el cual es un recipiente vertical diseñado para el flujo tipo pistón de los pellets, con un tiempo de residencia de aproximadamente 7 horas. El vapor es inyectado a la base del despojador en contracorriente con el flujo de los pellets. El propósito del despojador es reducir el contenido de solvente volátil de 2.5% a menos del 0.05% en peso, para que la resina pueda ser empacada y almacenada de forma segura. Y, si es posible, utilizada en aplicaciones que requieran una buena calidad, como por ejemplo una calidad alimenticia. El polímero separado del solvente es enviado a una secadora y luego al tanque de alimentación a los homogeneizadores. Mezclado y almacenamiento. El polímero es enviado por un sistema de transporte neumático hacia los mezcladores donde va a ser homogeneizado. Se tienen 5 mezcladores de 100 toneladas cada uno y luego es enviado a los silos de almacenamiento. La planta cuenta con 13 silos de la misma capacidad para clasificarlos y enviarlos al tren de ensacado del producto terminado, como pueden observar en la figura. Se tienen los 5 tanques, luego hay una parte que se envía a los silos, otra para clasificación, etc. Vamos con el área 200, que es un área excesivamente importante, el área 200 de destilación. Esta tiene como objetivo fundamental purificar y recuperar el ciclohexano, el 1-buteno y el 1-octeno para ser reutilizados en el proceso. También separa los polímeros bajos, que comúnmente son grasas, y también se recupera el etileno que no reaccionó para retornarlo hacia las plantas de olefinas, como etileno de reciclo. Esta área de destilación está formada por el Sistema de Recuperación de Vapores de Baja Presión, o LPVR, como pueden observar, y este sistema consta de 2 tambores, un decantador y un tambor de retención de la primera etapa del LPS, que se encarga de recibir los vapores de baja presión provenientes de todas las áreas del proceso. Estos se condensan y se recolectan.
Luego la mezcla de solvente y monómero recuperado es enviada a la columna LB o Low Boiler. Esta zona está compuesta por tres columnas: la columna de livianos, Low Boiler, la columna de pesados, High Boiler, y la columna de ceras, RB, así como también las columnas FE y CM, que van a ser explicadas más adelante. Para la columna LB tenemos que operar una presión de 1.8 MPa y a una temperatura base de 220 grados centígrados. Esta separa el etileno que quedó sin reaccionar, el 1-buteno y las impurezas livianas. Por lo general son cetonas e hidrógeno. Esta la separa del ciclohexano, el 1-octeno sin reaccionar, en el caso de que esté presente, los bajos polímeros, que son ceras, los catalizadores, remanentes de desactivadores y otras impurezas pesadas. Se tiene que la composición de la corriente superior de la columna LB es normalmente de 85 a 93% de 1-buteno y del 7 al 15% de etileno. Esta es enviada a la columna FE. Es importante que la relación FB-FE en esta corriente se mantenga mayor o igual a 5 a 1, ya que a menores relaciones la concentración de equilibrio del etileno en la fase vapor es muy alta y causa una reducción en la capacidad del condensador para así poder condensar la mezcla de manera eficiente. En cuanto a la columna HB, opera una presión de 0.9 MPa y una temperatura base de 183 grados centígrados. Esta recibe la corriente inferior de la columna LP y tiene una relación de reflujo controlada para mantener la pureza de la corriente superior, la cual está compuesta por ciclohexano, y asegurar que una cantidad mínima de los venenos de catalizadores sean llevados a la corriente principal de reciclo del mismo. Por último, la corriente inferior es enviada a la columna RB, como pueden observar en la figura. La columna RP se tiene que los productos de desecho van a ser concentrados y el ciclohexano va a ser recuperado y devuelto a la columna HB. Para optimizar la separación entre las impurezas y el ciclohexano, la columna RB tiene que operar una presión menor que la columna HB, que esta opera entre 0.3 y 0.4 MPa. Tiene que operar menor a esa presión. La cera purgada en la columna RB, que contiene del 10 al 15% de ciclohexano, es quemada para recuperar el valor combustible del material. Es importante mantener una velocidad de purga, esto para asegurar que las impurezas de alto punto de ebullición, como por ejemplo los venenos de los catalizadores, no estén presentes en la corriente superior de la columna HB. Recuperación del etileno sin reaccionar. Luego de ser condensada, la mezcla de etileno y 1-buteno que sale del tope de la columna LB es enviada a los secadores que alimentan la columna FE, donde se remueve la humedad y las cetonas. En cuanto a la columna FE, esta separa el etileno del 1-buteno y opera a una presión de 1.1 MPa y una temperatura base de 82 grados centígrados. La corriente superior está compuesta por 94% de etileno y el resto consiste en impurezas de bajo punto de ebullición, como por ejemplo el hidrógeno, el monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, etano y también una pequeña cantidad de 1-buteno. Debido a la presencia de todas estas impurezas, el etileno no puede ser reciclado al área de síntesis sin antes haber pasado por una purificación extensa. Por lo tanto, el etileno es regresado a la planta de olefinas para su purificación. La corriente inferior de la columna FE, compuesta por una mezcla de 1-buteno
y diversas cantidades de sus isómeros CI trans, va a tener que ingresar a la columna CM, como pueden observar en el recorrido azul oscuro. Recuperación de 1-buteno que corresponde a la columna CM. Esta columna opera a una presión de 0.6 megapascal y a una temperatura base de 70 grados centígrados. Los isómeros son purgados por la parte inferior y también quemados, esto para recuperar el valor combustible del material. El 1-buteno sale por la parte superior. Este va a ser condensado y recolectado en el tambor de reflujo CM. Desde el tambor, el 1-buteno es devuelto a la columna como reflujo, enviado al área de síntesis o al tambor de reflujo de la columna LB, para así mantener la relación FB-FE. Esta relación, la cual es requerida para el control de la presión de la columna. Entramos al área 400-500, cual corresponde al proceso auxiliar de servicios o los servicios industriales, los cuales tienen como objetivo proveer a todas las áreas del proceso los insumos necesarios provenientes desde Pequiven y de otras empresas. Estos son, por ejemplo, el gas combustible, el cual es necesario para los equipos que requieren llama directa, la energía eléctrica, la cual la principal es suministrada por Pequiven. También se cuenta con un generador de emergencia que entra en servicio en caso de falla de la energía principal y también de un banco de baterías para mantener en funcionamiento equipos críticos en caso de fallar las dos anteriores. Se tiene el sistema de mechurrio, el cual elimina de una forma muy segura los venteos y disminuye al máximo los riesgos de incendio y contaminación ambiental. Se tiene el nitrógeno, el cual es utilizado para purgar los equipos y efectuar pruebas de presión. En cuanto al vapor de baja, media y alta presión, este es producido por una caldera con cierta capacidad. También se cuenta con un suministro de vapor desde Pequiven. El agua de enfriamiento es distribuida por medio de 3 bombas y una cuarta bomba en caso de emergencia. Fluido de transferencia de calor VP1. Existen 2 vaporizadores que suministran dicho vapor. Luego tenemos el aire de servicios y el aire de instrumentos. El aire de servicios es suministrado por 2 compresores de tornillo rotatorio, mientras que el aire de instrumentos es el mismo aire, lo único es que se pasa a través de secadores para extraer el agua. Tenemos que el agua contra incendios es suministrada desde el sistema de contraincendios de Pequiven. El agua desmineralizada también es suministrada por Pequiven. El agua de servicios, más que todo, son la de las líneas de servicios, sellos de mechurrio, purga proveniente de calderas, entre otros. Y por último tenemos el agua potable, la cual es suministrada por Pequiven y es utilizada en duchas, laboratorios, sistemas de emergencia, entre otros. Control de proceso de polimerización. La variación de la densidad se controla por la cantidad de comonómero presente en la resina. Los comonómeros se añaden a la resina como ramificaciones. Una gran cantidad de ramificaciones resulta en una resina con menor densidad, ya que al tener muchas ramificaciones, estas impiden que las moléculas se empaquen estrechamente y adopten una estructura cristalina, mientras que el caso contrario, un homopolímero presenta una mayor densidad al tener sus moléculas más ordenadas. Tenemos en la tabla 5 ciertas propiedades del polímero de acuerdo a su densidad. Tenemos que con una densidad baja se tiene mejor brillo, flexibilidad y resistencia, mientras que una densidad alta tenemos mayor dureza, rigidez y poca permeabilidad al agua. Otra forma de controlar el proceso es a través del índice de fluidez. Este se regula mediante el control del peso molecular. Esto se logra controlando la velocidad de crecimiento del polímero versus la velocidad de transferencia de cadena. En la tabla número 6 tenemos ciertas propiedades de acuerdo al índice de fluidez.
tenemos que con un bajo índice de fluidez vamos a tener mejor dureza y resistencia al agrietamiento, mientras que con un índice de fluidez alto va a aumentar la procesabilidad del polímero y va a disminuir la resistencia al impacto, a la tensión, tracción, entre otras propiedades. El crecimiento del polímero es proporcional a la concentración de etileno, mientras que la transferencia de cadena depende de la temperatura y la concentración del hidrógeno y comonómero. En esta tabla tenemos que, de acuerdo a ciertas variables, vamos a tener cierto incremento y propiedades del producto. En cuanto a la temperatura, por cada 2 grados de incremento, el índice de fluidez incrementa un 10%. En cuanto al hidrógeno, por cada 1 ppm de incremento en la concentración, el índice de fluidez se incrementa de igual manera un 10%. Y por el incremento un 10% de comonómero en la concentración de buteno o un 4% en la de octeno, el índice de fluidez va a ser incrementado un 10%. Por último, tenemos otro tipo de control que es a través del exponente de esfuerzo. Este va a aportar información acerca de la naturaleza no newtoniana del polímero. También se dice que es una medida indirecta de la distribución de peso molecular. En la tabla número 8 tenemos que a un exponente de estrés bajo vamos a tener mejor resistencia a bajas temperaturas y también una mejor resistencia a la deformación, mientras que a un exponente de estrés alto vamos a tener mejor resistencia al agrietamiento por estrés. También, dependiendo de la configuración de los reactores, vamos a tener cierto exponente de esfuerzo y, por ende, cierta distribución de peso molecular. En la configuración de reactor número 1 tenemos entre 1.15 y 1.37 de exponente de esfuerzo, logrando así un dpm estrecho. En la configuración 3+1 tenemos un exponente de esfuerzo de 1.6 a 2 y un dpm relativamente amplio. En la última configuración, que es de 3 a 1, tenemos el mismo exponente de esfuerzo y el mismo resultado que en la configuración anterior, un dpm relativamente amplio. Bueno, esto es todo. Espero que haya sido de su agrado la exposición y que hayan aprendido sobre el polietileno lineal y su producción en Venezuela. Gracias.